Durante la próxima hora, ustedes recibirán información actualizada sobre un tema del que poco se comenta, y es sobre el manejo de aguas residuales, con el objetivo de entender el impacto ambiental, pero también las oportunidades de mejora que tenemos en todos los contextos. Para ello contamos con el ingeniero Mauricio Chicas Romero del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Al finalizar la exposición, se abrirá un espacio para atender consultas y comentarios que podrán ser colocados en el chat. También habilitaremos el micrófono en caso de que deseen hacer su consulta directamente, para lo cual solicitamos utilizar la función de levantar la mano y así brindar la palabra de forma ordenada. Me gustaría contarles un poco sobre nuestro expositor de esta tarde. Nuestro invitado, don Mauricio Chicas, es ingeniero en biotecnología. Es experto en sistemas de normalización relacionados con ambiente. Especialista en biotecnología ambiental, con experiencia en diseño y puesta en marcha de sistemas de tratamiento de suelos contaminados, residuos sólidos y residuos líquidos de origen doméstico y especial. Tiene más de 9 años de trabajar en el tecnológico como docente e investigador y fue durante 17 años gerente en la empresa Bioproyectos Costa Rica S.A., de lo cual destaca la labor de diseño, construcción y operación de 68 sistemas de tratamiento de aguas residuales convencionales y alternativos. También ejecutó más de 23 proyectos de bioremediación de suelos con contaminantes diversos que incluyen derivados de petróleo, residuos de industrias químicas, farmacéuticas y biomédicas. Vamos a iniciar de inmediato con la exposición a cargo de don Mauricio, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos todas y todos. Es un gusto tenerlos acá el día de hoy y pues espero que la información sea de su interés y como ya les comentaron, pues pueden hacer todas las consultas que requieren. Para comenzar, pues lo primero que tengo que decirles es acerca de lo que nosotros ya sabemos, y es que se dice en todas partes, y por lo menos a mí me lo decían mucho de niño, que 2/3 partes de la superficie del planeta están cubiertas de agua. Y claro, cuando a nosotros nos dicen eso, pues tenemos la noción de que este planeta está repleto de agua. Sin embargo, tenemos que ser cautelosos con eso porque no hay tanta agua como nosotros creemos. Cuando vemos la clasificación de nuestro planeta se clasifica como un planeta rocoso. ¿Pero por qué rocoso si estamos llenos de agua? Porque en realidad, si nosotros extraemos toda el agua de nuestro planeta, como pueden ver en esta animación, cabe en esta pequeña burbuja. Esa es toda el agua que hay en nuestro planeta. Nuestro planeta es una enorme roca Mauricio, de... disculpa que te interrumpa, es que como compartimos ahora, ya la presentación tuya no se está compartiendo, por si gustas volver a compartir, disculpen las Listo. molestias. Listo. Ahora sí lo pueden ver. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, como les decía, en nuestro planeta nosotros tenemos esa noción de que hay muchísima agua, pero en realidad no hay tanta. Si en esta ilustración ustedes pueden ver, si nosotros extraemos toda el agua del planeta, nos daremos cuenta que nuestro planeta es una enorme roca que está flotando en el espacio con un charquito de agua encima. Lo que tenemos es un espejo de agua, pero no es que tengamos muchísima agua. Y si además de eso tomamos en cuenta todo lo que es agua dulce, pues vean la pequeña porción que es lo que consideramos como agua dulce. Y si además de eso
extrapolamos hacia cuál es el agua que tenemos disponible, porque la que está en los polos o en el lecho rocoso no está disponible para nosotros, entonces la cantidad de agua que realmente tenemos es muy poca. Y eso entonces nos hace considerar que realmente el problema del agua se vuelve un problema serio y nos hace considerar también en qué usamos el agua. Pues bueno, en términos generales, porque obviamente va a variar un poco entre un país y otro, y dependiendo de las actividades económicas que tenga cada uno, habrá diferencias, pero en términos generales, el 70% del agua que consumimos, o el agua dulce que consumimos, la utilizamos para riego. O sea, que la mayor parte del agua se utiliza para poder producir alimentos. Hay un 20% del agua que se utiliza en industria, que por ejemplo puede ser una materia prima, como en el caso que ven acá, o bien puede ser utilizado para lavado, procesos de limpieza, que también es una gran cantidad de agua la que se utiliza en eso. Ya con eso tenemos el 90% del agua que consumimos. Eso quiere decir que el 10% del agua la utilizamos en los hogares. Ahora, ¿en qué usamos el agua en los hogares? Bueno, más o menos la mitad la utilizamos en cuestiones de higiene. En otras palabras, para bañarnos. Así que cada vez que nosotros duramos mucho en la ducha, estamos haciendo un crimen con el uso del agua porque claramente estamos gastando muchísima agua. El 21% del agua de los hogares se utiliza en la cocina, tan solo un 19% en los sanitarios, que quiere decir que del total de agua que utilizamos, tan solo un 1,9% se van a convertir en aguas residuales de tipo negro, y tenemos un 11% que se utiliza en lavado y limpieza. Entonces, claro que vemos que en estas sumas no se está contemplando la cantidad de agua que utilizamos para tomar. En la base de que una persona consume aproximadamente 200 litros de agua, y tomando en consideración que necesitamos tomar menos de 2 litros de agua por día, la cantidad de agua que realmente necesitamos para estar vivos es muy poca. Sin embargo, utilizamos mucha. Y en ese sentido, también nos hace considerar cuáles son los tipos y las calidades de agua que requerimos. Nosotros tenemos diferentes tipos de agua. En otros países, no tanto en Costa Rica, porque en Costa Rica en general manejamos casi que un solo tipo de agua, que es el agua para consumo humano, que es de tipo potable en prácticamente todo el país, pero existen otros tipos de agua. En otros países se habla del agua de tipo industrial, que para usos industriales. Dicho sea de paso, si nosotros vamos a casi cualquier parque industrial en Costa Rica, podemos darnos cuenta que tienen sistemas de purificación de agua, porque las industrias requieren calidades de agua mejores para algunos procesos, no para todos, por supuesto. También está el agua potable. El agua potable se caracteriza principalmente porque velamos porque no tenga contaminación biológica y por supuesto que tenga una baja o mínima contaminación química. No decimos que cero porque, dicho sea de paso, el agua 100% pura no es muy buena para nuestra salud. En cambio, en una industria sí es beneficioso que no tengan ninguna traza de metales, sales o alguna cosa así, porque puede afectar cosas, puede afectar productos. Yo siempre les digo, bueno, aquí no puedo decir marcas, pero imagínense que tengamos una gran corporación de bebidas gaseosas que de repente les sepa diferente el producto y las personas lo van a notar y lo van a reclamar. Luego tenemos las aguas que se utilizan para riego y lavado. En este tipo de aguas no necesariamente nosotros necesitamos que estén libres de contaminantes, sino que lo que necesitamos es que no sean riesgosos. Por ejemplo, el agua que utilizamos para regar puede tener ciertas cantidades de sales minerales y hasta puede ser beneficioso para el cultivo. Puede tener ciertas cantidades de microorganismos incluso, pero que no sean riesgosos para el cultivo ni para el contacto de las personas que están trabajando cerca de esos cultivos. Entonces, no siempre vamos a necesitar las mismas calidades de agua y eso es importante considerarlo porque nos hace también repensar cuáles son las fuentes de aguas que nosotros, de las cuales disponemos. En el caso de Costa Rica, la mayor parte del agua proviene ya sea de pozos o de nacientes. Nosotros, es muy raro que hagamos captaciones directas de río, pero bueno, por supuesto que ocurre. Ahora,
Ya habiendo hablado de las aguas, del agua de consumo, la que nosotros usamos, ¿qué sería el agua residual? Pues el agua residual hay dos formas de verlo. Está el término ampliado y el término reducido. De acuerdo a la legislación nacional, se consideran a las aguas residuales aquellas aguas que han recibido un uso por los seres humanos o algún aprovechamiento. Entonces, en ese sentido, pues las aguas residuales va a ser todo lo que sale por una tubería de algún tipo. Sin embargo, en el término ampliado, las aguas residuales van a incluir otros tipos de agua, el agua que se contamina por la presencia de los seres humanos. Entonces, y eso es una cosa casi que de sentido común, si nosotros pensamos que el agua de lluvia es un agua de buena calidad, pero si esa agua de lluvia cae en una ciudad, pasa por todas las calles, por todos los caños y después llega a un río o al mar, por supuesto que no vamos a pensar que tiene la misma calidad que cuando cayó. El agua cuando pasa, el agua de lluvia cuando pasa por una ciudad se contamina y se contamina de ciertos tipos de contaminantes que precisamente se llaman emergentes, algunos muy tóxicos, algunos muy persistentes, y entonces es un problema. También están las aguas de escorrentía. Las aguas de escorrentía también son de considerar porque las aguas de escorrentía pues tienen trazas de fertilizantes, de plaguicidas y ese tipo de cosas, y entonces también son negativas para el medio ambiente. Entonces, vean que ahora ya nuestro concepto de lo que consideramos agua residual se va ampliando un poco. Tenemos las aguas industriales, que son todos los tipos de agua que utilizan las industrias. Internacionalmente existe la denominación de aguas comerciales, que son aquellas aguas que se utilizan en lugares que no son industrias, no son hogares, pero estamos hablando de pequeños comercios como panaderías, restaurantes, supermercados. En Costa Rica no hacemos esa distinción. Luego están las aguas ordinarias negras, que son las que vienen de los sanitarios, que se caracterizan por tener fluidos y sólidos, ¿verdad?, de excretas humanas. Luego están las aguas ordinarias grises, que son las que se utilizan en lavado. Las aguas de escorrentía agrícola, que son las que les comentaba, que pueden tener incluso cantidades importantes de plaguicidas y de fertilizantes. Y la escorrentía urbana, que es un agua que puede estar contaminada, pues casi que con cualquier cosa, y muchas veces, pues con residuos de hidrocarburos y residuos de combustión de combustibles, pues principalmente por el transporte. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de saneamiento, y eso es uno de los temas que casi siempre se hablan en todos los congresos, en todas las reuniones, cuando nos preocupa el tema del agua residual, lo vemos como un tema de saneamiento. Hablamos del mal manejo de excretas, hablamos de los problemas de salud y todo ese tipo de cosas, pero si lo estamos pensando un poquito en cuanto al concepto y en cuanto al objetivo, nos damos cuenta que esta es una visión bastante antropocentrista de las aguas residuales, porque las aguas residuales no solo afectan a los seres humanos, de hecho afectan a muchos otros seres vivos de nuestro planeta. Entonces, nosotros tenemos también estos dos enfoques, que es el enfoque tradicional, ¿verdad? El enfoque de saneamiento, ¿verdad? La salud. Y después está el enfoque ampliado, del cual les voy a hablar un poquito más adelante, y es precisamente la raíz del concepto de economía circular en aguas, en términos generales del agua. Cuando hablamos de saneamiento, entonces sabemos que hay un objetivo de desarrollo sostenible que aplica al saneamiento, que es agua limpia y saneamiento. Dentro de los ODS, verán que si uno considera que para poder justificar la inversión de los países en agua y saneamiento, pues casi siempre tenemos que utilizar estas figuras de salud, de bienestar y demás, y por su enfoque humano, porque eso es lo que ayuda a poder financiar muchas cosas. Sin embargo, como les decía, se amplía un poco. Dicho sea de paso, en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en efecto, está dos metas, la 6.4 a 6.6, bueno, tres metas, perdón, 6.4 a 6.6, que implican mejoras en la eficiencia del uso del recurso hídrico y la protección de los ecosistemas relacionados con el agua. O sea, que entonces nos empieza a preocupar todo lo que tiene que ver con estas fuentes de agua, de dónde viene nuestra agua y cómo la vamos a manejar. Ahora bien, en términos de salud, de objetivos de desarrollo sostenible y cómo los medimos, sabemos que tenemos problemas. En primera instancia, sabemos que el 40% de la población mundial vive en lugares con escasez de agua.
Yo sé que en este momento hay muchos de ustedes en San Carlos, yo sé que en San Carlos llueve 25 horas al día, 8 días a la semana y todo ese tipo de cosas, pero sabemos y lo estamos viviendo y cada vez es más notorio que cada vez hay menos agua, cada vez llueve menos y nos vamos a encontrar probablemente en Costa Rica no en una situación como la de otros países, pero en muchos países que se encuentran en situaciones realmente serias en cuanto a disponibilidad de agua. No está lloviendo, no hay fuentes de agua, fuentes subterráneas contaminadas, pozos salinizados. Y el problema de tener disponibilidad de agua se va volviendo cada vez más y más serio. Para que también tengan una idea, 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Eso es una cantidad enorme de los seres humanos que hay en este planeta. Es impensable que las personas no puedan tomar agua de manera segura. O sea, que sepan que se pueden enfermar cada vez que toman agua. Y no solo eso, también viene el problema del acceso. Por ejemplo, en Somalia hay personas que tienen que recorrer 20 kilómetros para poder conseguir agua. Hay una vez un video que me encontré en YouTube precisamente de una iniciativa que creo que venía de parte de ONU, pero bueno, de una organización que estaba escrita o que recibía fondos de ONU, pero hicieron el ejercicio de poner una caminadora en una calle, en una avenida, perdón, en un bulevar, y le decían a las personas que caminaran y de premio recibían agua. Entonces, tenían varios niveles de reto y entonces cuando las personas se dieron cuenta lo que tenían que caminar algunas personas para poder conseguir un litro de agua, realmente se alarmaban, porque a veces nosotros vivimos en una burbuja y no tenemos una idea de cómo está viviendo una gran parte de la población. Para que también lo tomen en consideración, hay 200... Hay 2.500 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a instalaciones de saneamiento básico. O sea, cuando nosotros nos dicen que nos enseñan un sanitario, y por lo menos aquí en Costa Rica es impensable que un sanitario no sea esa cosita blanca, ¿verdad? Que no todo lo queremos limpísimo, que tiene el agüita clarita y que simplemente bajamos una cadenita y cualquier cosa que haya caído ahí desapareció de nuestra vista y no tenemos nada que ver con eso. Sin embargo, hay 2.500 millones de personas que no tienen acceso a eso y tienen que ver cómo hacen. Y si a nosotros nos dicen que cómo hacemos, entonces nos vamos a preocupar, porque no es lo mismo esa vida tan cómoda o ese servicio tan cómodo que hemos tenido a tener que tal vez ir a un sanitario que está en la plaza del pueblo, a ir a un baño que está en la plaza del pueblo, y esas cosas realmente nos impactan. Hay una muchacha colombiana que hace unos años, ella tenía una iniciativa precisamente de poner sanitarios y acceso a agua en zonas rurales que tenían realmente problemas de acceso. Y una de las historias que más le impactó fue la de una señora ya bastante mayor, de más de 70 años, que decía que estaba feliz de no tener que ir a la plaza, ¿verdad? A la fuente del centro del pueblo, a bañarse con ropa en la noche para que nadie la viera. Entonces, hay cosas que definitivamente nos hacen ver la precaria situación en la que se encuentran muchas otras personas del mundo. Sabemos también que 1.970 millones de personas en el mundo no tienen acceso a instalaciones adecuadas de lavado de manos. Y nosotros tenemos las instalaciones y no nos lavamos las manos. Entonces es donde vienen las cosas que son incomprensibles, ¿verdad? Hay personas que desearían que haya agua y jabón en el baño. Cuando nosotros vemos estos letrinas que están en medio de la plaza del pueblo, es que ahí no hay agua. O sea, no hay un acceso a agua para poder lavarse las manos. No hay jabón, por supuesto. Entonces, eso genera muchísimos problemas de higiene y de salud. Después, todavía en este planeta hay 419 millones de personas que defecan al aire libre. Y eso es un problema seriosísimo. Bueno, sabemos que acabamos de pasar una pandemia, así que se pueden imaginar las implicaciones que puede tener ese tipo de cosas. Es muy grave, es muy triste y sigue pasando. Y tenemos muchísimos años de saberlo y todavía no hemos solucionado el problema. Otra cosa que también nos impacta mucho en términos de estadísticas es que el 80% de las aguas residuales son vertidas sin tratamiento. Eso es muchísima agua.
Cuando nosotros pensamos en la situación de Costa Rica, nos preocupa también, porque en Costa Rica tenemos las costumbres de utilizar ciertos sistemas de tratamiento, por lo menos en el caso de las casas, que no necesariamente tratan las aguas, sino que son tratamientos limitados, como vamos a ver más adelante, y eso no nos deja limpiar lo suficiente el agua, o por lo menos asegurar que son inocuas para el medio ambiente. Y es que el agua residual tiene diversos impactos. En primera instancia, el agua residual genera pérdidas de hábitat. Cuando el agua residual arrastra contaminantes que son tóxicos a un río, a un humedal, a un lago, a una zona costera, por supuesto que va a desplazar o a intoxicar parte de los seres vivos que están ahí. Cuando nosotros impactamos un ecosistema, ahora sabemos que todo es una cadena, que todo está entrelazado. Y cuando nosotros impactamos, aunque sea que impactamos solo a los insectos o solo a las microalgas o solo a ciertas plantas, vamos a impactar a todos los organismos que están relacionados con eso y la escala del impacto puede ser enorme. Vamos a generar intoxicación directa, no es un secreto que nuestras aguas residuales tienen cosas que permanecen durante muchos años y que son tóxicas. Generamos escasez porque probablemente ninguno de nosotros estaría dispuesto a ir al Virilla a agarrar un baldecito de agua para ir a lavar la ropa o para ir a echárselo a las plantas. Entonces, conforme nosotros contaminamos los cuerpos de agua, también estamos generando escasez y falta de disponibilidad del recurso. Con el agua residual, como tiene contaminantes orgánicos, también vamos a promover la acidificación de mares. Va a generar gases de efecto invernadero porque los contaminantes que están en el agua residual se van a descomponer y van a producir gases de efecto invernadero que, dependiendo de las condiciones, puede ser incluso metano, que tiene un efecto para cambio climático mucho mayor que el CO2. Y también generamos eutrofización porque vertemos grandes cantidades de ciertos nutrientes o de ciertos elementos, y eso genera un crecimiento exagerado de algunos organismos y roba el oxígeno en los ríos, de algunas fuentes de agua, y eso por supuesto que impacta el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, cada vez que nosotros vertemos aguas residuales, pues ya no es una cuestión de salud, sino que en realidad el agua residual, cuando la vertemos, genera muchos problemas a nivel ambiental. Y entonces cuando unimos esa visión de salud y ambiente, entonces empezamos a comprender realmente que el problema de las aguas es un problema serio que debemos atacar de una forma un poco más integral. Ahora bien, para que tengan una noción acerca de cómo hemos ido atacando este problema del agua residual, la historia del tratamiento del agua se remonta a hace bastante tiempo. Dicho sea de paso, hay informaciones interesantes. Hay civilizaciones que se sabe que ya desaparecieron desde hace miles de años, que tuvieron algunos predecesores de alcantarillados, cosas muy interesantes, sistemas de abastecimiento de aguas muy interesantes. En el caso de los aztecas, ellos pues más o menos manejaban sus aguas residuales y dicho sea de paso, se piensa que utilizaban algunas de estas aguas para fertilizar cultivos. Entonces, bueno, obviamente es un problema de salud en este momento, lo sabemos, pero claro que era un aprovechamiento, cosa bastante interesante. Pero el tratamiento del agua residual como tal se formalizó más o menos en 1900, o sea, hace poco más de 100 años. Y en los primeros sistemas de tratamiento eran el filtro de suelo y la fosa séptica. Ahora bien, si les pregunto, ¿cuál es el sistema de tratamiento más utilizado en Costa Rica? Bueno, el de hace más de 100 años. En 1914 se inventaron los lodos activados, que para algunos de nosotros hacer un lodos activados es así como una tecnología así, ya subimos de nivel de tecnología, pero vean que existe desde 1914, tiene más de 100 años. Los biodiscos se inventaron aproximadamente en 1957, que es una tecnología pues interesante. Son unos enormes discos que sirven para que los microorganismos se peguen a ellos, van dando vueltas, tienen contacto con el agua y pues la van limpiando. Tienen ventajas y desventajas como todos los sistemas. En 1980 se propusieron los UASB, que son unos sistemas anaerobios que producen metano,
Hay mucha gente que los quiere, hay gente que no los quiere. En mi caso, mejor no me pregunten porque me echaría, ¿verdad?, encima un montón de amigos. Pero los UASBs son una forma de aprovechar energía y también pues tienen el inconveniente de que generan metano y por lo tanto que es un gas de efecto invernadero bastante nocivo. Y desde el 2000 a la actualidad se han desarrollado algunos otros tipos de sistemas que están enfocados principalmente en hacer más compacto el asunto. En otras palabras, el tratamiento del agua residual no es que haya avanzado muchísimo en mucho tiempo, sino que nos hemos enfocado en que los bichitos destruyan todos los contaminantes del agua residual, o sea, hacemos sistemas biológicos cuyo objetivo es que se descompongan todos los contaminantes del agua residual en la menor cantidad de espacio posible, porque no queremos usar terreno para tratar agua, sino que queremos usar los terrenos para construir gimnasios, jardines y cosas de este tipo. Ahora bien, hay diferentes tipos niveles de tratamiento. Cuando nosotros tratamos agua residual y lo analizamos como un problema, decimos, bueno, es que si yo tuviese agua con sal y un colorante, ¿cómo hago para quitarle eso al agua? Entonces, bueno, se vuelve difícil porque cuando uno lo piensa, dice, bueno, es que si lo paso por un filtro, no, es que el colorante de fijo va a pasar el filtro, tendría que ser un filtro hiper fino. Después, no, es que la sal, para quitarle la sal al agua, también es un problema serio. Y al final, cuando yo le hago esta pregunta a los estudiantes antes de dar clase, bueno, cuando voy a empezar curso de aguas residuales, casi siempre es normal que concluyan de que una buena idea sería evaporar el agua, porque para poder quitarle todas las cosas, pues parece que lo más sencillo es evaporar. Por supuesto que el costo energético es impensable, eso no lo podemos hacer, y por eso es que el tratar el agua es una cosa compleja, o sea, quitarle los contaminantes es bastante complejo. Hay diferentes niveles de tratamiento, ¿no? Es lo que nosotros llamamos tratamiento preliminar, es cuando quitamos las cosas más grandes, cuando alguien echó una cuchara, se le cayó la billetera, el reloj, no sé cómo sigue sucediendo, pero uno se encuentra condones, tampones, toallas sanitarias, peluches, cualquier cosa. Hay gente que hasta el celular tira por el sanitario, o sea, es una cosa impensable. Entonces, el tratamiento preliminar lo que busca es quitar todas esas cosas grandes que están allí y después viene el tratamiento primario. En el tratamiento primario lo que queremos es quitar las cosas más finitas. Bueno, arena es una cosa que nosotros debemos quitar, sobre todo en zonas residenciales, porque esa arenita fina pues nos puede afectar bombas y varias cosas, estructuras del sistema de tratamiento. Luego viene lo que nosotros llamamos el tratamiento secundario. El tratamiento secundario es cuando nosotros hacemos la degradación de la mayor parte de los contaminantes que están en el agua. Entonces, listo, ese es, pues básicamente el corazón del sistema de tratamiento. Luego viene el tratamiento terciario, pues cuando adecuamos ese efluente o esa agua para que pueda ser usada o bien para quitar algunas cosas que pueden ser nocivas para el medio ambiente. Entonces, le quitamos patógenos, le quitamos nitrógeno, alguna cosa de ese tipo. Y después vienen los tratamientos avanzados. Los tratamientos avanzados es cuando utilizamos ya ese filtro hiperfino, entonces hablamos de ultrafiltración, osmosis reversa, oxidación avanzada, cosas que van a dejar esa agua prácticamente pura. Y entonces, cuando pasamos por todos esos procesos, viene el concepto de agua recuperada. El agua recuperada es esa agua que en principio tiene una calidad similar o, por lo menos desde el concepto humano, mejor que el agua de origen. Entonces, esa agua recuperada es el agua que en principio nosotros deberíamos devolver al ambiente, pero vean que para poder devolverse al ambiente más o menos en las condiciones en que nos la dio, tenemos que hacer un tratamiento bastante extenso, bastante exhaustivo. Estos son los niveles de tratamiento, pero ya en dibujito. Vean que aquí tenemos el tratamiento preliminar, donde quitamos las cosas grandes, el tratamiento primario, donde vamos a quitar cosas más finas, el secundario, el terciario, donde vamos a quitar nutrientes y microorganismos, y después tenemos iones, fármacos, pesticidas y este tipo de cosas que las quitamos en los tratamientos avanzados. Que dicho sea de paso, a veces uno no lo piensa, pero cuando nosotros analizamos aguas residuales es muy común que tengan trazas de fármacos. Y esos fármacos muchas veces no son metabolizables por los microorganismos del sistema de tratamiento. Uno de los problemas precisamente de estas tecnologías que hemos estado inventando recientemente, que son más compactas, es que
entre más compacta sea, sobre todo cuando son de degradación biológica, entre más compacta sea, más nos están quedando este tipo de moléculas, pesticidas, fármacos, y eso nos está generando un problema. Entonces, bueno, cuando analizamos los diferentes tipos de sistemas de tratamiento, y aquí lo pueden ver, los humedales artificiales son una cosa interesante porque los humedales artificiales no solo remueven la materia orgánica, sino que además adecúan un poco el efluente, le quitan nitrógeno, le quitan un poco los patógenos, y eso es bastante bueno. Luego están las lagunas facultativas, estabilización, en general los sistemas lagunares, que también hacen lo mismo y llega a un nivel de depuración bastante bueno. Estos dos sistemas de tratamiento, desde el punto, por lo menos a mí me gustan mucho. O sea, no me gustan mucho desde el punto de vista de ingeniería, porque desde el punto de vista de ingeniería, pues no son tan interesantes. Pero desde el punto de vista de ambiente, claro que son interesantísimos, porque llegan a unos niveles de depuración del agua residual que la adecúan casi igual que las aguas de la fuente. O sea, que si nosotros agarramos agua de una naciente y vamos a hacer vertidos a un río, entonces estos dos tipos de sistema de tratamiento tienen la enorme ventaja de que el agua que vertemos se parece más al río que si usamos otros tipos de sistemas de tratamiento. Por ejemplo, ustedes se pueden imaginar un lodos activados, que eso ahí tenemos los motores, ese es un reactor donde se producen montones de biomasa, hay montones de microorganismos trabajando, y lo mismo en los sistemas anaerobios y otros sistemas. El efluente que sale de allí, desde el punto de vista de ecología, o sea, no se, la comunidad microbiana no se parece en nada a la comunidad del río. Entonces, allí sí hay problemas en los términos de vertidos, pero eso ya es hilar un poco fino. Los sistemas de lodos activados son un sistema de tratamiento secundario, hasta donde lo que nosotros llamamos lodos activados. Después de ahí, pues obviamente le podemos agregar unidades de tratamiento terciario y avanzado, pero los lodos activados como tal, pues llegan hasta tratamiento secundario. No remueven tanto nitrógeno, no remueven tantos microorganismos y no remueven, por supuesto, ni pesticidas ni nada de eso. Los sistemas de filtros percoladores y MBRs, pues llegan un poquito menos de tratamiento secundario que los lodos activados. No llegan a tan buenas calidades en la mayoría de los casos, pero principalmente porque tienen tiempos de retención muy cortos y no le da tiempo a los microorganismos de degradar ciertas moléculas que son complejas, lo que uno llama en aguas residuales compuestos recalcitrantes. Y después tenemos el tanque séptico que, como verán, ni siquiera llega a hacer un tratamiento secundario completo. ¿Por qué? Porque la cantidad de materia orgánica y nutrientes que quedan en el agua después de un tanque séptico es tan grande que nosotros no podemos decir allí que hay una buena depuración o que hay un tratamiento secundario completo. Entonces, vean que cada tecnología pues tiene su nivel de tratamiento, y hay algunas, pues desde el punto de vista de recuperar el agua para que tenga las calidades similares a las de la fuente, pues cada tratamiento tiene sus ventajas y desventajas, y algunos son mejores que otros. Ahora bien, este es el modelo de manejo de agua que nosotros estamos haciendo hasta el momento. Nosotros lo que hacemos es que estamos extrayendo el 100% del agua de la naturaleza, y el 10% lo usamos en las casas, 20% en la industria, 70% en la agricultura, y el 100% del agua, tratada o sin tratar, ya eso es indiferente, llega a la naturaleza, pero se dispone lejos de la fuente. Entonces es donde uno dice, bueno, pero será lo mismo cuando yo tomé agua de una naciente y la vertí en el mismo río, ¿verdad? La continuación de la naciente. Pues sí, ecológicamente es sensato, ¿verdad? Básicamente la tomamos de un lugar y la devolvimos un poquito a aguas más abajo, ¿no? Digamos que no pasan mayor cosa. Pero también está el problema de, por ejemplo, cuando hacemos fuentes subterráneas. En el caso de las fuentes subterráneas, nosotros extraemos agua que la naturaleza filtró, depuró, nos dejó en una excelente calidad en muchas ocasiones. La sacamos de allí. Tiene ventajas y desventajas, ¿no? Las fuentes son diferentes. El agua subterránea no tiene oxígeno, tiene más minerales. El agua superficial suele tener microorganismos, la otra no, y ese tipo de cosas. Entonces, claro, son diferentes las fuentes y se tratan y manejan diferente. Pero cuando extraemos aguas subterráneas, tenemos el inconveniente de que no las devolvemos al suelo, sino que las devolvemos a un río. Entonces, estamos extrayendo en un lugar y las vertemos en otro. No los llevamos a las zonas de recarga de esos acuíferos, y eso ya es un problema. Si nosotros aspiramos a manejar mejor nuestras aguas residuales, un modelo podría ser como el que sigue.
En primera instancia, se sabe que a nivel mundial, ya FAO lo ha dicho, ya saben, hay estudios y muchísimas cosas que dicen que nosotros en primera instancia podemos mejorar mucho nuestros sistemas de riego. Los podemos mejorar a tal punto de que podríamos disminuir a la mitad la cantidad de agua requerida en riego. Muchas veces, como vemos que hay bastante agua, pues usamos bastante agua para riego. Pero si se optimizan los riegos, se puede gastar, bueno, según la estimación de FAO, entre el 40 y 60% del agua que consumimos sería la que consumiríamos si mejoramos el riego. Entonces ya con eso disminuimos en un 50% lo que capta, bueno, en un 35% lo que se capta de la naturaleza. Pero si además de eso, el agua residual de los hogares y de las industrias se trata y no se lleva a una calidad tan buena como para poder devolverla a la naturaleza, pero sí suficientemente buena como para utilizarla en riego, estaríamos vertiendo a la naturaleza solo el 35% de lo que estamos vertiendo ahora, pero al mismo tiempo estamos extrayendo de la naturaleza tan solo el 35% de lo que estamos vertiendo en este momento. Entonces, allí le estaríamos haciendo un gran favor a la naturaleza sin necesidad de pasar por muchísimos tratamientos, tanto como para poder devolver el agua y estarla reutilizando constantemente, que es uno de los problemas con esa concepción de economía circular y demás, que a veces nosotros creemos que hacemos economía circular o una buena gestión de agua sería consumir el agua, usarla en el sanitario, tratarla a tal punto de que la podemos volver a tomar. En ese caso, primero el costo, los residuos que se generan, la cantidad de energía y todo eso de esos procesos es tan elevado que realmente hay cierta inviabilidad. Pero entonces, el hacer modelos como este son más viables desde el punto de vista de política, de desarrollo, de inversión y demás, y vean que estamos impactando muchísimo menos y lo que tenemos que hacer es pues simplemente organizarnos un poquito y ordenarnos un poquito. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de reutilizar el agua? En primera instancia, estamos conservando recursos hídricos, o sea, no estamos extrayendo todo de la naturaleza, estamos reduciendo la demanda. Estamos protegiendo el medio ambiente porque reducimos la contaminación de los cuerpos de agua. El utilizar aguas para riego que tienen nutrientes, pero que son beneficiosos para el riego, es una genial idea, porque nosotros no estamos tirando los nutrientes al río, sino que los estamos lanzando a un cultivo que necesita esos nutrientes. Entonces, desde ese punto de vista, pues es mejor. Hay seguridad hídrica porque diversificamos las fuentes de agua y eso es bueno, principalmente cuando tenemos ciertas fuentes que están impactadas. Pero también eso nos lleva a pensar, bueno, que no todas las aguas de riego necesitan las mismas calidades. Entonces eso nos ayuda porque también nos define a qué tenemos que aspirar con el nivel del tratamiento. Hay aguas que son para riegos de cultivos donde uno tiene contacto, o sea, vamos a regar lechugas. Por supuesto que eso va a requerir un agua de una muy buena calidad, aunque sea agua de riego, ¿verdad? Necesita parámetros bastante estrictos. Estos no son las normas nacionales, por si acaso. Estas son recomendaciones internacionales. Aquí vemos que las aguas residuales por ejemplo, para regar cosas que no nos vamos a comer directamente, por ejemplo, cultivos no alimenticios o alimentos procesados, ven que ya tiene parámetros que son un poco parecidos, bueno, 35 de dBO, todos sabemos que nuestra legislación nacional nos pide 50, o sea que con el agua que nosotros pedimos en el reglamento nacional, no podríamos, ¿verdad? De acuerdo a las normas internacionales. Y nuestro reglamento da para este tipo de riego, que es cuando es algo que es para cosas muy industriales. Por ejemplo, vamos a producir semilla de algodón y entonces regamos con esas aguas y eso nadie se lo va a comer, es de acceso restringido, ¿verdad? No llega a un consumidor, sino que es dentro de la misma industria. Entonces, ese tipo de agua es pues básicamente la que estaría cumpliendo nuestra legislación y casi un agua pues para algunos tipos de riego agrícola cuando no es alimenticio. Entonces, vean que tenemos mucho trabajo desde el punto de vista de Costa Rica de mejorar en términos de mejorar el tratamiento de las aguas, pero no necesariamente, como les digo, tenemos que llegar a un agua completamente limpia. Ahora, ¿cuáles serían los controles que uno hace en esas aguas de reutilización? Bueno, en esas aguas de reutilización, nosotros tenemos que estar midiendo coliformes fecales, nematos, sólidos suspendidos, cloro, turbidez, DBO, y la frecuencia con la que nosotros medimos esas cosas va a depender del tipo de calidad de agua que necesitemos. Y después hay otros
Parámetros que son de interés agronómico. Los parámetros de interés agronómico son cosas como conductividad, boro, nutrientes, solutos, oligoelementos. Este tipo de nutrientes es importante analizarlo en las aguas que vamos a utilizar en riego, porque si yo les digo a una persona que tiene una industria muy grande que vamos a utilizar aguas residuales para riego y no le digo cuánto nitrógeno tiene, cuánto fósforo, cuánto calcio y todo eso, probablemente no le haga mucha gracia porque vamos a afectar el rendimiento de su cultivo. Por eso es que es importante en las aguas que son para reutilización tener ideas de este tipo de parámetros. O sea, el agua que se utiliza para riego de cultivos no es que tenga que ser un agua muy limpia, pero es un agua de la cual tenemos que conocer los parámetros para saber si tenemos que ajustar o no, y además también se ajustan las fertilizaciones de acuerdo a esas calidades de agua. Entonces no es que tenemos agua residual tratada y felizmente la regamos en cualquier parte, porque eso afecta los rendimientos de los cultivos. Ahora, ¿cuáles son los procesos adicionales que nosotros deberíamos seguir? Si nosotros queremos un agua de muy, muy buena calidad para riego, entonces, y eso o para incluso consumo, pues ya empezamos a hablar de ciertas tecnologías. Necesitamos, por supuesto, que desinfección, necesitamos remover nutrientes y necesitamos tal vez filtraciones muy finas. Bueno, yo sé que el video ese no tiene un filtro muy fino, pero es meramente ilustrativo. Entonces, necesitamos filtraciones muy finas para poder tener una buena calidad del agua. Ahora bien, eso es con respecto a la reutilización, pero con respecto al tanque séptico, entonces el tanque séptico es un poco, bueno, ya lo conocemos, es un sistema de tratamiento interesante, individual, está hecho para lugares donde no hay alcantarillado. Nuestra legislación nos define una estructura de tanque séptico. Aquí vienen todas las partes que, como pueden ver, está el ingreso, el tubo de entrada, las tapas, está por encima del nivel del suelo, tiene su drenaje, tiene la zona de sedimentación, la zona de gestión, tiene espacios libres, todo ese tipo de cosas. Nuestros tanques sépticos, nuestra legislación ya los define bastante bien. Los últimos reglamentos pues no nos dan mucho margen para poder cambiar la estructura del tanque y pues funcionan bien. Ahora, de acuerdo al, bueno, y además tiene un sistema de drenaje que tiene una estructura que ya conocemos, ven que no tiene nada impermeable, sino que y además hay zacate encima, y la idea es que el agua puede infiltrarse y el suelo tiene una cierta capacidad de autodepuración, o sea, el suelo puede degradar los contaminantes y eso es bueno. Sin embargo, cada vez que hablamos de contaminantes, empezamos a pensar actualmente de que hay lo que llamamos los contaminantes emergentes. Ahora también hablamos de de los microplásticos. En el caso de estos contaminantes se pueden acumular y eso no lo vamos a quitar del suelo. Eso se va a quedar ahí. Y entonces las zonas que estamos impactando con los sistemas de infiltración, algunas son vulnerables, otras no, pero imagínense lugares donde cuando llueve todo es una piscina. Entonces esos contaminantes, por supuesto que van a tener movimiento horizontal y el área de impacto va a ser muy grande. Por eso es que no se recomienda cuando hay zonas con niveles freáticos altos, cerca de zonas costeras, etcétera. Hay varias condiciones en las cuales no se recomienda usar tanques sépticos porque nosotros estamos impactando seriamente toda la zona. Estas son algunas de las dimensiones típicas de acuerdo a la legislación nacional. Como les decía, pues no nos deja mucho margen. Ya hay pues proporciones que debemos cumplir y eso está bien. Ese es un tipo de drenaje, como pueden ver, bueno, ese es el que uno lo hace en forma de ramificación. Tiene que cumplir diferentes criterios de distancia entre zanjas y demás, distancias con retiros y todo ese tipo de cosas que son bastante conocidas. Y pues bueno, así deberían ser nuestros tanques sépticos y en los sistemas de drenaje. El diseño sí puede cambiar un poco en el caso del sistema de drenaje. Pero algo que ha resultado bastante común en los últimos años es el uso de los sistemas de lodos activados. Ahora vemos, construye un condominio, si planta de tratamiento de lodos activados. Pero, ¿qué es esa planta de lodos activados que está al final del condominio o esa planta de lodos activados que tienen muchas industrias? Los sistemas de lodos activados, bueno, ya ustedes vieron que tienen bastantes años de existir. Los descubrieron realmente de forma bastante accidental. Los descubrieron, fue una investigación que estaba haciendo una persona acerca de la biomasa, los bichitos que crecían en condiciones de inyección de oxígeno. Y entonces, pues unos ingenieros pues, observaron esa investigación y lo adaptaron a un sistema de tratamiento donde ponían un sedimentador y pues funcionaba bien. Entonces, esos son los lodos activados. Los lodos activados, por lo menos de acuerdo a la legislación nacional,
tiene que tener una caseta, que la caseta tiene una división, varios aposentos, tiene que tener hasta un comedor, porque por supuesto los operadores comen y ellos están ahí todo el día y necesitan un lugar seguro para poder comer. No pueden comer sentados en el motor porque del soplador porque aparte de que es peligroso, está caliente, tiene mucho ruido, o sea, la salud, eso sería terrible para la salud de una persona que se está trabajando ahí. Tiene que tener cajas de distribución de caudal, tiene que tener rejillas, desarenadores, reactor aerobio, sedimentador, digestor de lodo, lecho de secado. Las estructuras pueden variar un poco, pues la organización también, pero en general esas son las partes que tiene que tener. El flujo del agua es que, bueno, primero ingresa a las partes donde uno reparte el caudal, pasa por un sistema de rejillas, desarenador, los reactores, que son piscinas donde nosotros inyectamos aire y allí se lleva a cabo la digestión, pasa al sedimentador, ahí vamos a separar el agua clara de la biomasa, del lodo, de estas bacterias que son las que consumen la materia orgánica. El lodo que nos sobra lo pasamos a un digestor y el agua clarita llega al efluente. Este es el sistema de rejillas. La rejilla, de acuerdo a la legislación nacional para lo que tiene que ver con hogares, viviendas, tiene que tener una rejilla doble, rejilla gruesa, rejilla fina, canasta para sólidos. Debemos poder medir el caudal de ingreso, tiene que haber un desarenador. Bueno, recomendación que haya un desarenador. Tiene que haber algo para que uno mida el caudal, que lo típico es esta V para poder hacer la medición de caudal, que aplicamos una fórmula y con eso pues podemos saber cuánto es el caudal. Este es el reactor y el sedimentador. El sistema funciona porque nosotros inyectamos aire. Ese aire va a mezclar el agua, la materia orgánica, los microorganismos y va a generar lo que nosotros llamamos el lodo activado. Eso, masa de microorganismos, todo revuelto, va a caer a un sedimentador donde aquí no hay mezcla ni nada que agite y entonces esta masa cae. Y es tan compacta y tan densa que cae al fondo y el agua queda muy clara en la parte de arriba. Entonces nosotros succionamos el agua que está acá, perdón, el lodo que está acá, y lo devolvemos para que haya una gran cantidad de microorganismos comiendo aquí. Entonces, entre más organismos hay aquí, pues en principio mayor degradación. Sin embargo, llega un punto en donde hay tantos bichitos que ya no pueden más. Y entonces es cuando nosotros sacamos esos bichitos y los llevamos a un digestor de lodos. Los bichitos son estos. De hecho, son bonitos. O sea, cuando uno ya los ve en el microscopio, se ven muy bonitos. Los bichitos, bueno, aquí hay protozoarios, son los gránulos de lodos, y entonces ellos pues están ahí felices comiendo y eso es lo que hacen, comer y comer y comer. Entonces ellos destruyen los contaminantes que hay en nuestras aguas residuales. Cuando ya tenemos demasiados bichitos, hacemos esto, extraemos los lodos, los mandamos a un digestor y no les damos comida. O sea, echamos los bichitos ahí y los vamos a mantener ahí con aire para que estén vivos, pero no les damos comida. Entonces ellos van agotando igual que uno, ¿verdad? Si no le dan comida, pues primero baja la pancita, los azúcares de la sangre obviamente van a disminuir, ellos van a disminuir todos los materiales de reserva y llega un punto en donde empiezan a morir algunos y algunos se alimentan de los restos de los que se murieron. Entonces eso disminuye la cantidad de lodos y entonces ya aquí lo que queda es una masa que es muy parecida al abono orgánico, de hecho se usa como abono orgánico, y esa masa no tiene materia orgánica por digerir, por decirlo así. Entonces, como no hay materia orgánica por digerir, si nosotros lo sacamos de ahí, pues no huele feo, no se pudre, y entonces pues sirve de agua. Lo usual es que los pasamos a unos lechos de secado, unas camas, donde vamos, es como un filtro de arena. Aquí echamos los lodos, el agua se va a percolar, la vamos a volver a la entrada del sistema de tratamiento, y el lodo que está aquí lo sacamos cuando ya está seco, y entonces lo llevamos a usar como abono. Entonces, esa es en general cómo funcionan estos sistemas de lodos activados que estamos viendo cada vez y cada vez más. Ahora bien, hay nuevas tecnologías y es a lo que nosotros deberíamos aspirar. Bueno, a mí me pidieron que hablara de tecnologías que nosotros hiciéramos. Entonces, pues bueno, acá en el TEC estamos trabajando en un proyecto que son los humedales. Bueno, no solo en el TEC, de hecho es una colaboración con la UCR y con la Universidad Nacional. Estamos trabajando con lo que se llaman humedales productivos. Los humedales productivos lo que tienen es un diseño en donde lo que estamos haciendo es que tenemos un humedal donde el agua ingresa a un lado, sale del otro, pero hay una barrera, que es eso es lo que estamos desarrollando en este momento, una barrera que no permite que permite el paso de nutrientes, pero no el paso de patógenos. O sea,
los coliformes, las bacterias, todas las cosas nocivas del agua residual se quedan acá, de este lado, y el agua con algunos nutrientes, porque dicho sea de paso, la barrera también remueve, o por lo menos no deja pasar cierta cantidad de nutrientes, el agua con ciertos nutrientes sube y nos puede servir para poder sembrar cosas aquí. Hay dos modalidades, en la que tiene una barrera aquí, que es permeable, y otra modalidad donde lo que ponemos es una caja acá y devolvemos el agua, pero ya el agua tratada, ya con menos microorganismos y demás, y la devolvemos por capilaridad acá, y por la columna capilar, pues también se quedan los microorganismos, y entonces el agua pues tiene un poco menos bueno, bastante menos de nutrientes, pero también ayuda a reutilizar el agua. Entonces son maneras de poder recuperar el agua, por lo menos en viviendas, en zonas donde, pues, rurales, donde uno puede hacer eso, con la ventaja de que nos ayuda también a empezar a comer sano, porque ya sembramos nuestros lechuguitos, porque sembramos nuestros tomates, y a todos nos gusta comer esto. En mi casa yo hago, pues, bueno, nosotros tenemos huerta y sí les digo que ir a la huerta y agarrar su orégano, su albahaca, sus tomatitos, el chilito, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, hacerse su propia salsa es una cosa maravillosa. Otra cosa que está también en boga es el sacar energía de los sistemas de tratamiento. Sucede que los microorganismos, cuando hacen ese proceso de degradación, hay un gradiente de energía, y esa energía nosotros la podemos captar y la podemos convertir en energía eléctrica. Entonces hay unos sistemas de ánodo y cátodo que uno puede insertar dentro de un sistema similar al de los nodos activados, muy similar, y entonces se genera energía, y es una manera también de aprovechamiento. No se aprovecha muchísima energía, sin embargo se disminuye la cantidad de lodos, y eso ayuda a que la gestión sea más sencilla, los residuos, subproductos y demás del sistema de tratamiento. Otra cosa que podemos hacer con las aguas residuales es lo que nosotros conocemos como biorefinería. En el caso de la biorefinería, nosotros podemos tomar agua residual, y aquí hay un ejemplo con un balance de masas de un aprovechamiento en donde esto es suponiendo que vamos a utilizar toda el agua que ingresa al sistema de tratamiento de los tajos. Si agarramos toda el agua que ingresa al sistema de tratamiento de los tajos y la pasamos por el sistema de tratamiento como tal, y después producimos microalgas, de las microalgas van a ocurrir varias cosas. En primera instancia, ellas capturan CO2, también lanzan CO2, pero están capturando CO2 en términos generales. Hay un balance positivo, o sea, que ellas realmente capturan CO2, entonces estamos ayudando al cambio climático. Al mismo tiempo, podemos del agua residual, después del paso por las microalgas, va a quedar el agua todavía más clara, y podemos todavía recuperar nutrientes por sistemas de membranas y otros sistemas similares. Y entonces esos nutrientes, que ya van libres de muchos contaminantes malos o peligrosos, pues pueden ayudar también a sistemas de fertilización y demás, para poder hacer abonos un poquito más verdes. Y acá, estas microalgas nosotros las podemos pasar a sistemas de recuperación. Bueno, estos nutrientes aquí también los podemos recuperar para hacerlos reactivos, para hacer sistemas de extracción de ficocianina y de proteína, por ejemplo. Entonces, nosotros al final de este proceso podemos estar obteniendo diferentes productos. La ficocianina, que es un colorante caro, proteínas, podemos obtener materia orgánica residual y algunos residuos, que eso sí va para relleno. Pero en términos generales, nosotros con estos modelos de biorefinería, donde estamos aprovechando los nutrientes que están en el agua residual, podemos disminuir mucho los impactos, y al mismo tiempo estamos obteniendo subproductos que ayudan a sostener este sistema de tratamiento. Entonces eso también es muy bueno para nosotros. Hay otra tecnología que a mí me encanta montones, que son la de las acoporinas, que es que nosotros siempre pensamos que cómo hacen los organismos para consumir agua. Pues sucede que los organismos hacen, o hay unos poros, unas acoporinas, que hacen que solo entre agua por ellas. Aquí hay un video explicativo que es muy corto de cómo funcionan las acoporinas. Son unos poros que están en las membranas que únicamente dejan pasar agua. Si entrara otra cosa por ahí, la bloquean. Las acuaporinas, entonces, han sido objeto de investigación. Ya hubo alguien que ganó un premio Nobel por eso, bueno, dos personas que ganaron un premio Nobel por eso. Entonces, ahora lo que estamos haciendo son unas vesículas sintéticas, a las cuales les ponemos las acuaporinas. Esas vesículas sintéticas las colocamos sobre una matriz y las pegamos de manera fija, o sea, ya ahí no se van a poder despegar. Y entonces nos permite hacer un sistema como de filtro. Entonces, nosotros podemos tener un filtro en donde lo único que puede pasar es agua.
Lo bueno de las acuaporinas es que en los sistemas de filtración se utiliza energía y esa energía tiene un costo, obviamente, para el ambiente, para las personas que limpian el agua. Sin embargo, con las membranas de acuaporina, el consumo de energía es prácticamente nulo. Y esa es una de las cosas que es muy buena de esta tecnología. Entonces, se está estudiando, ya la está utilizando la NASA, ya hay una compañía que tiene patentes sobre eso y que está haciendo filtros para usos industriales no tan altruistas, diría yo, porque lo están usando, bueno, porque la tecnología todavía está en desarrollo, pero se está usando, por ejemplo, para concentrar jugo. Entonces disminuimos mucho el volumen que hay que exportar, importar, porque cuando traemos pulpas de frutas, pues ya no tenemos que traernos ese montón de agua, sino que lo concentran bastante porque sacan el agua y del otro lado queda el concentrado sin necesidad de hacer un proceso que vaya a cambiar sabor, calidad, vitaminas y todo ese tipo de cosas. Entonces se está utilizando ahora para ciertos procesos industriales. Hay acuaporinas que sirven para que pueda moverse nitrato, por ejemplo, amonio, entonces ya se pueden utilizar para poder refinar aguas residuales y poder extraer nutrientes. Entonces sí hay cosas que podemos hacer. Entonces, pues ahora en este momento se está desarrollando esta tecnología. Ahora bien, desde el punto de vista, bueno, esto suena muy bonito, pero desde el punto de vista de nosotros, ¿qué es lo que puede hacer las personas comunes? Bueno, en primera instancia, desde el nivel hogares, cuando nosotros vemos que el 49% del agua se gasta en agua para bañarnos, o sea, que el agua que realmente necesitamos, es muy poca, son como 2 litros por día para tomar, para estar vivos, y vemos que los otros usos son bastante, algunos un poco cosméticos, entonces nos hace repensar en qué calidad necesitamos para toda esa agua. ¿Será que para el sanitario necesitamos un agua que tenga calidad de ser potable? No. ¿Será que para lavar necesitamos agua 100% potable? No. Cuando nosotros pensamos en zonas rurales, y no les voy a decir que en zonas urbanas hay ciertas inconvenientes para hacer captura de agua de lluvia, que bueno, desde el punto de vista, cuando el aire está muy contaminado o tiene muchas partículas, esa agua de lluvia pues puede tener también algunos contaminantes y a la larga podría ser un problema estar captando mucha agua de lluvia, depende del uso. Em, pero en zonas rurales, en zonas donde el aire está un poco más limpio, tiene sentido que nosotros capturemos agua de lluvia, que usemos fuentes secundarias, agua reutilizada, o sea, agua que usamos, tratamos y reciclamos para algunas cosas. Llega un punto en donde no la vamos a poder reciclar más porque ya no va a tener muy buena calidad. Pero entonces el reciclaje, como todo, tiene un fin. Pero cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, disminuimos mucho el consumo de agua. Como verán, el agua que consumimos en hogares no es la mayor parte de agua que se consume. La mayor parte del agua que se consume la consumen las industrias y la consume la agricultura. Y por supuesto que esto también genera una responsabilidad muy importante a las industrias, porque las industrias tienen que empezar a repensar el uso que hacen del agua. ¿Cuánta agua necesito? ¿Qué calidad necesito? Y además, si el recurso está disponible. Si nosotros vamos a seguir con ese modelo de extraer aguas de un pozo, ¿verdad? Por ejemplo, usarlas y tirarlas a un río, entonces difícilmente vamos a estar teniendo un modelo de sostenibilidad para el uso del agua. Lo ideal sería que nosotros reutilicemos gran parte de esa agua para disminuir el consumo que estamos haciendo de fuentes directas y obviamente disminuir los impactos al ambiente. Y pues eso sería lo que tenía, por lo menos de esta parte. No sé si alguno tiene dudas, preguntas, comentarios. Don Mauricio, muchas gracias por esta presentación tan dinámica, ¿verdad? Muy interesante. En este momento vamos a habilitar la lectura de las consultas. Compañera Ana Patricia Monge nos va a ayudar con esto. Y también los comentarios del chat. O también vamos a habilitar el espacio para realizar consultas en directo, para lo cual les recordamos utilizar la función de levantar la mano y así brindar la palabra de forma ordenada. Entonces vamos a primero ver las consultas que sean en directo, si a alguno les gustaría levantar la mano y participar para hacerle una pregunta al ingeniero Mauricio Chicas. Ok. Entonces, tal vez, Anita, ¿nos puedes ayudar con alguna pregunta que haya en el chat? Por favor. Claro.
A ver, bueno, hay consultas sobre las grabaciones. De una vez para indicarles, tuvimos una charla a las 2 de la tarde y ahora han sido 3 en paralelo. Entonces, posiblemente ya la próxima semana o la siguiente, la compañera Carla Astorga les estará compartiendo todo el material bueno, los videos, los enlaces a los videos y alguna otra información referente a lo que hemos venido conversando. También, bueno, sobre los sistemas individuales, dice que pueden hacer los hogares que tienen sistemas de tanque séptico para mejorar la calidad del efluente. A mí me gustaría sumarle que en el gráfico que nos compartías, Mauricio, bueno, venía como el tanque séptico, uno de los sistemas menos efectivos, ¿verdad? Que no nos lograba completar con el tratamiento secundario. Ahí te quería preguntar si ya con el drenaje, eso nos aumenta o no. En efecto, eso es importante porque el tanque séptico como tal, solo el tanque, no llega a a un nivel de depuración bueno. El drenaje depende de muchas variables que nosotros no estamos midiendo. Porque actualmente nosotros lo que medimos es, por ejemplo, cosas como el tránsito de los contaminantes en el suelo, ¿verdad? Para saber si se están moviendo, no se mueven, si se van a mover fácil o no, pero no tenemos una medición de la capacidad de degradación que tiene el suelo. Eso no lo medimos cuando construimos el tanque o cuando hacemos el drenaje. Entonces estamos en una zona un poco incierta porque sí sabemos que hay una depuración en el suelo, pero va a depender de muchas variables. Y entonces, en este momento no podemos asegurar de que se está dando de que no se está impactando a la zona. Ese es un problema que tienen. ¿Y sobre qué podrían hacer desde los hogares para mejorar esa calidad del efluente que tengamos en cada hogar? Vean, yo siempre les explico que no sé si alguno de ustedes hace compostaje o hace reciclaje doméstico. Yo siempre le digo a las personas que una excelente escuela es empezar a hacer, separar los residuos orgánicos. Cuando uno tiene un basurerito y viene el camión cada una vez a la semana, 2 veces a la semana, depende del lugar, ¿verdad? Y la municipalidad y todo eso, y el reciclaje viene a veces cada 15 o cada semana. Una cosa interesante es que a uno, bueno, cuando uno hace reciclaje y cuando además empieza a compostar, entonces se da cuenta primero que el basurero inicialmente se llenaba de un montón de materia orgánica. Cuando lo empezamos a compostar, ya el basurero es la mitad y no pesa nada la bolsita de basura. Entonces eso nos empieza a hacer la espinita. Bueno, ya viendo que ya la basurita, la bolsa de basura no huele feo, es livianita y todo eso, entonces empezamos a verla mejor y a revisar y nos damos cuenta de que la mayor parte de lo que botábamos es reciclable. Y entonces ya dice, bueno, pues ya está limpio y ya no se ve tan feo y ya, ¿verdad? Entonces ya ahora hacemos compost y ahora reciclamos y cuando nos damos cuenta ya casi no necesitamos basurero, porque lo que queda en el basurero son 3, 4 cositas y que es lo que merece irse a la basura. Entonces es lo mismo con el agua residual. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de lo que tiramos por allí, entonces ya cambia el impacto que tenemos del agua residual. Es impensable, por ejemplo, cuando nosotros, bueno, yo lo veo con muchas cocinas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que las personas empanizan ahí, ¿verdad? Un pollo, hacen un pescado empanizado, ven esa costra en el sartén y lo ponen en el agua del fregadero para que se suavice, ¿verdad? Y entonces ya lo tiramos por la pila. Pero si nosotros, pero imagínense lo que sería, por ejemplo, darle eso. O sea, ¿ustedes regarían en las plantas del jardín con esa agua? No. ¿Le echaríamos esa agua a la pecera? No. Pero, o sea, ¿a dónde va a ir, verdad? Obviamente va a algún lugar. Y si no hay sistema de tratamiento al que estamos conectados, pues claro que va a algún lugar. Entonces, cuando empezamos a tener conciencia de lo que estamos botando y vemos que no todo debería ir al agua, porque ese sartén lo podíamos raspar, lo podíamos manejar como un sólido, que es todavía un poco más sencillo, ¿verdad? Entonces, es eso lo que tenemos que hacer. Cuando vemos ese montón, bueno, los que operan plantas de tratamiento, uno se ha encontrado cualquier cosa. Yo tengo una foto que no enseño mucho porque la gente no es tan bonita, ¿verdad? Si uno está, ponemos esta hora que ya la gente comiendo no sería tan bueno, pero donde ustedes ven ese montón de arroz, frijoles,
pedazo, un muslo de pollo, en una pata, ¿verdad? ¿Verdad? En el balde donde los operadores sacan eso de la planta de tratamiento. Y uno dice, pero ¿para qué botó la comida ahí? Muchas gracias. Creo que queda claro. Acá tenemos una consulta de Manrique Villalobos. ¿Cuál sería la mejor tecnología en términos ambientales económicos para una comunidad que sea factible de implementar? ¿Existen experiencias en Costa Rica de tecnologías eficientes y factibles de implementar para una comunidad? Sí, es que en realidad hay muchas, todo va a depender de las condiciones. Los sistemas de tratamiento tienen que adecuarse a las condiciones sociales, ambientales, de geográficas, el terreno, a la geografía en general. ¿Por qué? Porque hay lugares, si ustedes me dicen, bueno, es que yo quiero hacer un sistema de tratamiento ahí en Zapote de Zarcero. Vean, si yo le digo a alguien que me diseñe un alcantarillado para Zapote de Zarcero, le da algo. ¿Por qué? Porque el terreno es tan quebrado que no hay manera, o sea, no hay manera de hacer un alcantarillado ahí. La distancia entre las casas es tan grande que no, o sea, no, o sea, el costo del alcantarillado, más los pozos de bombeo, más todo, vea, nadie puede pagar eso. O sea, hay cosas que son viables, ¿verdad? En un lugar y en otro. Entonces, hay sistemas que como tal pueden ser centralizados porque la geografía lo permite. Hay sistemas que tienen que ser dispersos porque la geografía no permite hacer algo centralizado. Cuando hacemos algo centralizado hay economía de escala y eso por supuesto que es bueno. También viene la cuestión de, bueno, ¿cómo es nuestro suelo? Hay oportunidades de reutilización o no de reutilización del agua. Si estamos en una zona rural con los campos agrícolas cerca y tenemos un sistema centralizado, pues digamos algo así como de Ciudad Quesada o algunas zonas así que, pues claro, ahí sí, bueno, si vemos Ciudad Quesada, habrá que todo va con una pendiente muy bonita hacia la Fortuna y ya después sube, pues maravilloso, podemos llevar el agua a un punto, la tratamos y tenemos un montón de clientes que darían gracias por esa agua con nutrientes si los conocemos bien, la caracterizamos. O sea, le estamos ahorrando toneladas de fertilizantes dándoles esas aguas. Entonces, claro que es sensato, pero todo va a depender del lugar y de las condiciones. Como les digo, no hay una receta mágica y eso es una de las cosas que sí tenemos que tener clarísimo. Por eso es que cuando alguien dice, por eso nos hemos llenado de tanques sépticos porque creíamos que era una excelente solución, pero hay lugares donde es que no infiltra el suelo o al contrario. Vean, me acuerdo una vez ahí en Puerto Viejo donde fuimos a visitar un terreno y a la par había unas casitas y esas casitas, había unos chiquitos jugando en el patio, había llovido y todo el suelo estaba lleno de agua. Y es que el mar estaba cerca. Entonces, claro, el nivel freático también estaba muy alto. Entonces, cuando vimos esa escena, vimos a los chiquitos donde la bola caía, pringaba el agua y estaban jugando encima del agua del tanque séptico. O sea, eso no puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces, hay tecnologías adecuadas para cada zona. O sea, no hay una receta mágica. Perfecto, gracias, Mauricio. Mauricio, no sé si quedó clara la respuesta. Vamos a ver, aquí tenemos otra consulta. ¿Con las aguas jabonosas se pueden verter sin tratamiento al alcantarillado pluvial? Bueno, es una práctica que vemos muy común. Sí, Bueno, pasa, sí, ¿verdad? eso no se hace. De hecho, es ilegal. O sea, las aguas jabonosas no pueden verterse al alcantarillado pluvial y además, por legislación, tienen que ir al tanque séptico, todas las aguas residuales. Y sí, el tanque séptico tiene capacidad, si está bien diseñado, para recibir las aguas jabonosas. Y si además usamos, como les decía, pues no es que uno lo ve, porque ¿verdad? Hay personas que cuando lavan la ropa, pues les encanta, si digamos el jabón que usan, dice, eche una tacita, le echan cuatro, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ahí sí vamos a afectar el tanque séptico. O lo que les decía, de la freidora, ¿verdad? Y si ustedes agarran la freidora y le vacían todo el aceite en la pila, pues por supuesto que van a afectar el tanque séptico. Entonces, es una cuestión también de tener conciencia de lo que podemos echar por la pila. Ahí me surge otra duda. ¿Se pueden conectar también, digamos, que no pasen por el tanque séptico, pero sí que lleguen, no sé, a un drenaje o a un filtro que esté intermedio? Ok, es que las aguas jabonosas, por lo menos las que son de cocina, tienen que Ujú, pasar por una trampa de grasa. ujú.
Entonces allí ya podemos separar, no solo la trampa de grasa, no solo va a separar la grasa, también va a separar algunos sólidos y eso, y tenemos que estarla limpiando. Es curioso porque cuando construyen las casas, y en muchos lugares uno lo ha visto, ¿verdad? Construyen la casa para podar los planos tienen que ir con su trapita de grasa, con sus ceniceros, lo que la gente llama ceniceros, ¿verdad? Tienen que ir con todas sus unidades y cuando visitamos la casa 5 o 10 años después, eh, de donde había un drenaje, tal vez, bueno, estaba la cajita esta, más el drenaje del tanque séptico, que era con zacate encima y todas esas cosas, cuando nos damos cuenta ya le pusieron un planché, hay una canchita de básquet y donde estaba el cenicero, pues le pusieron cemento y ya quedó tapada y nadie la va a limpiar nunca, ¿verdad? Importante no olvidarnos de todos esos elementos cuando hay que hacer alguna remodelación o algo. Claro. Ok, vamos a ver, acá hay un comentario. Dice, una de las problemáticas más grandes de las empresas que deben cumplir con las aguas residuales es precisamente la falta de espacio para la colocación de una planta. ¿Qué opciones hay actualmente en el mercado que sean realmente viables para plantas compactas? Sí, yo a eso le digo a las personas que es una cuestión de concepto de negocio y de proceso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongan que ustedes están haciendo queso. Si ustedes hacen queso, necesitan leche. Y la leche, cuando hacen, ¿verdad?, el cuajo y todo eso, pues van a tener lo que van a prensar para hacer el queso y van a tener suero. Entonces, el suero es parte del proceso. Entonces, tenemos que hacer algo con el suero, porque cada vez que nosotros produzcamos queso, vamos a producir suero. O sea, es parte del proceso. Es a mí me hace gracia porque es como la gente casi siempre se identifica más con el carro, porque, bueno, nuestra sociedad es muy carocentrista, ¿verdad? Entonces, es como cuando uno dice, bueno, es que, mira, yo no quiero ponerle catalizador al carro porque prefiero ponerle ahí el chorreador de café, se lo meto y ya con eso, obviamente no va a funcionar, ¿verdad? Necesita un catalizador porque es parte del carro, el carro no funciona bien sin eso. Entonces, parte del proceso de la industria es el tratamiento, el de que hay subproductos. Y cada vez que produzca algo, va a tener esa agua residual ahí. Cada vez que produce queso, va a tener el suero ahí. No se lo puede quitar. Entonces, no pensar que eso es parte de su proceso y que desde que diseña la planta de proceso tiene que dejar el espacio para ver qué hace con el suero, entonces le va a generar un problema serio. Y si además no lo mete dentro del modelo de negocio, entonces, ¿se imaginan ustedes lo que es que dentro de mi presupuesto del hogar no meta cosas como los impuestos municipales? ¿Verdad? La recolección de basura, los servicios y todo eso. De repente, si yo nunca lo tengo presupuestado, cada vez que lo tengo que pagar me duele montones. ¿Por qué? Porque lógicamente para mí se convierte en un costo. Si dentro de mi modelo de negocio no está el tratamiento de los residuos, el manejo, todas esas cosas, entonces cada vez que lo tengo que pagar, yo lo siento, ¿verdad? Me va a doler. Pero si dentro del precio del producto, todo el mercadeo, entre todas las de mi modelo de negocio está el manejo de los residuos, no hay un problema. Es parte del precio. Muchísimas gracias. Vamos a ver, de Joseph, bueno, recuerden que tienen acceso al micrófono, a abrir cámaras también por si alguno gusta hacer la pregunta directamente a Mauricio. Por mientras, si no hay manitas levantadas, sigo haciéndole la lectura. Aquí de Joseph Vázquez dice, el tratamiento de agua se rige mucho en el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales. A nivel de legislación, ¿por qué existe tanta deficiencia de la aplicabilidad del reglamento? Y ha existido estudios donde claramente se evidencia que hay problemas de vertidos principalmente en las industrias, sobre todo las actividades porcinas, donde prácticamente las entidades responsables de monitorear esos vertidos no le toman importancia que le deberían prestar. Y bueno, yo sí tengo la noción de no tener la figura de villanos, porque vieran que cuando yo he andado montones en la calle, o sea, yo he visto, no se imaginan cuántas industrias, cuántas cosas terribles he visto. Entonces, por ejemplo,
he estado en industrias metalmecánicas gigantes, donde periódicamente se hacen análisis del suelo para saber si hay metales, si hay hidrocarburos y ese tipo de cosas, donde uno ve una responsabilidad, ¿verdad?, ambiental importante. Entonces uno dice, bueno, es que esta industria es gigante, uno pensaría que es hiperimpactante y ustedes más bien revisan los análisis, revisan los controles y todo, y es una maravilla, o sea, ojalá fuera así, ¿verdad?, en todas partes. Pero en el tallercito de la esquina del pueblo, que tiene el suelo de lastre o tierra, donde ven esas manchas de hidrocarburos, ¿verdad?, cada vez que llueve, pero eso es terrible, y está a la vista de todo el mundo. Si sumamos todos los pequeños tallercitos de la esquina, el impacto es gigante. Entonces, no es que haya villanos, ¿verdad? Hay, por supuesto, algunos pequeños productores que lógicamente lo hacen bien, que separan sus cosas, que limpian, que ustedes, hay lugares donde uno llega, bueno, unas soditas donde uno llega y uno dice, bueno, es que estas señoras casi yo mejor me las traigo a la U y que den las clases ellas porque son increíbles, ¿verdad? Y hay otros lugares de industrias donde uno dice, miren, esto están esperando a que el inspector dé la vuelta y haga algo, ¿verdad? Para hacer algo. Entonces, no hay héroes ni villanos, ¿verdad? En industrias, en hogares, o sea, todos tenemos una parte de responsabilidad de gente que hace las cosas bien, gente que no hace las cosas bien, por diferentes razones, por ignorancia, diría yo, la mayor parte de las veces, ¿verdad? Porque no somos conscientes de las implicaciones de lo que hacemos. Creemos que no es algo malo, pero realmente es porque no conocemos las implicaciones. ¿Y por qué hay deficiencias digamos, en la vigilancia? Bueno, hay como 84 oficinas del Ministerio de Salud en todo el país, más o menos una por cantón. Esas 80 y tantas tienen un gestor que es el que se encarga de revisar las cuestiones de aguas residuales. Si uno hace números y hace cuentas de que hay aproximadamente unas 1.200, 1.500 plantas de tratamiento de aguas residuales en Costa Rica y entes generadores, mucho más que eso, porque hay muchos entes generadores que no tienen planta, pero que igual, ya sea que tienen trampitas, ¿verdad?, sodas, restaurantes, todos esos que tienen sus aguas, las manejan bien y hacen sus reportes operacionales y todo eso. Si vemos esa cantidad de entes generadores y la cantidad de personas que hay en vigilancia, pues claro que se les van a escapar, o sea, no hay manera de que puedan vigilarlos a todos. O sea, imagínense que hagan números, o sea, 10, bueno, si tuviéramos 10 gestores visitando cada lugar, estamos hablando, por ejemplo, en un año pueden visitar 860. O sea, si hacen, ¿cuántos tendríamos que visitar? O sea, ¿cuántas visitas al año tendrían que ser solo de plantas de tratamiento? Porque ese gestor además revisa otras cosas, ¿verdad? No solo las plantas de tratamiento. Si tuvieran, o sea, necesitaríamos un montón de gente más. O sea, no podemos, o sea, no hay capacidad para poder hacer vigilancia. En otros países, ¿saben cómo funciona esto? Hay una oficina que sirve a miles de industrias, casas, negocios y todo eso. Cada negocio hace una declaración jurada. En su declaración jurada dice que cumple toda la legislación y a ellos les dan, ¿verdad?, los documentos que cumplen la legislación y ellos firman, sí, yo voy a cumplir todo esto que dice aquí. Una vez cada tantos años les llegará un inspector y el inspector revisa y si ve que hay algo que no cumplió, lo cierra y ya está. Y todo el mundo lo cumple. Muy efectivo. Muy efectivo, sí. Son visitas sorpresa, me imagino. No Por supuesto, avisan. Ujú. por supuesto. Sí, muy efectiva la medida. Bueno, funcionaría, ¿verdad? Acá también, pensando que son pocos funcionarios y muchas industrias. Bueno, Sí. esperemos que en algún momento se logre aplicar alguna medida así. Hay un comentario de Manrique Villalobos, sobre lo de los tanques sépticos que mencionábamos ahora. El problema que vemos, que se usa el tanque séptico, pero las aguas grises se vierten en los caños, que es para aguas pluviales. Sé que es Sí, prohibido, pero es algo muy generalizado, tanto en las ciudades como en zonas rurales. Ujú. eso pasa y pues, ok, ¿cómo funciona eso? Bueno, primero, si hay una denuncia, maravilloso, porque se denuncia, por ejemplo, una casa que nosotros sabemos que hace eso. Entonces, va a llegar alguien a inspeccionar, hacen una prueba de colorantes y todo dentro del lugar
y eso lo tendría que hacer el Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Salud no puede ingresar a las casas así tan libremente, tiene que llegar con la policía. O sea que eso ya tiene a organizarse interinstitucionalmente, ¿verdad? Ahí viene un poco la dificultad, ¿verdad? Que hay que organizarse entre un montón de gente, pero pueden llegar ahí, hacen las pruebas, le da un tiempo prudente a la persona para que haga los arreglos necesarios, y si no los hace, y lo que puede llegar a ocurrir es que declaran como que no es habitable la casa, y listo, ¿verdad? Entonces, pero claro, le dan varias oportunidades, no creen que que es tan drástico, ¿verdad? Como que lo cierran, le hacen inevitable el día siguiente. Porque hay también cuestiones sociales y todo, o sea, no vamos a sacar a una viejita, dos viejitos de 80 y resto de años porque están echando el agua en el pluvial, ¿verdad? Ahí vienen problemas, ¿verdad? Otras cosas que valorar, pero, pero sí, sí, en efecto, eh, eh, por medio de denuncia es la forma más efectiva, porque de lo contrario, el problema está en que tienen que ir a hacer redadas, pedir los permisos, ir con la policía. Lo han estado haciendo porque en algunos lugares, por gente que conecta pluviales al alcantarillado, en algunas zonas es tan grave que han ido con la policía a hacer esas inspecciones, pero sí se avanza lento. Sin embargo, sí se hace. Gracias. Y una última consulta de Keylor Ceciliano de Estudio Hotel, que perdón, me la había brincado. Para utilizar el sistema de riego en jardín, ¿debo clorar? ¿Y cuánto cloro cuánto cloro debo usar? Ok. En realidad no es que uno tenga una cantidad de cloro definida para usar, porque la cantidad de cloro, el cloro reacciona con cualquier cosa. O sea, si ustedes tienen un agua muy limpia y le echan un poquito de cloro, va a ser muy efectivo para desinfectar. Si el agua tiene bastantes contaminantes, el cloro va a reaccionar con la materia orgánica y va a tener poca efectividad con los microorganismos porque reacciona tal vez con algunas cosas más rápido que con los microorganismos. Entonces el problema viene en la calidad del agua. Por eso es que la medida correcta es que nosotros lo que medimos es el cloro residual que queda en el agua. Entonces, si el agua llega a 100 partes por millón de cloro, eso es un agua como para desinfectar cosas, ¿verdad? Si ustedes quieren desinfectar las paredes, el piso, un gallinero, lo que sea, con 100 partes por millón, ustedes la desinfecten. Pero después de la reacción, si uno la deja un tiempo prudente y después mide el cloro residual, y hay diferentes tipos de indicadores de cloro y diferentes usos que depende de la temperatura y cosas así. Pero si ustedes lo miden y anda por ahí unas 10, una cosa así, eso no le va a hacer un gran daño, o sea, no le va a dañar el jardín. Y al mismo tiempo, si el tiempo de contacto fue suficiente, o sea, entre el cloro y el agua que uno tenía ahí, pues entonces probablemente la puedan usar para riego sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias, Mauricio. Entonces ahí tal vez es como de, si es para el hotel, ¿verdad? Si es tal vez una analítica previo. Exacto, es que es una tirita, ¿verdad? Que uno la mete en la muestra de agua y si está más o menos o sea, normalmente es porque hay un tanque para hacer la cloración. Echan el agua en el tanque, miden cuánto cloro quedó y si después de 45 minutos de que echaron el cloro está más o menos en eso, entonces hasta aquí. Perfecto. Muchísimas gracias. En el chat no hay más consultas. Cristian, nuestro moderador, tiene la manita levantada, entonces adelante. Gracias. Bueno, aprovechando la pregunta de don Keylor sobre la reutilización, don Mauricio, quisiera preguntarle, por favor, en su experiencia, ¿verdad? Que tiene bastante experiencia en construcción de plantas, eh, y en lo que has visto también, no sé si podrías darnos como un porcentaje de entes generadores que hagan reuso del agua tratada. Y digamos, combinándolo con esta pregunta, me gustaría saber qué opinas tú sobre el reuso para tratar agua para que ya salga, digamos, con calidad para consumo humano. ¿Crees que será necesario en algún momento? Quizás aquí, tal vez no tanto, porque tenemos buena oferta hídrica, pero en alguna parte del mundo. ¿Qué te parece? Y en realidad, ok, bueno, en Costa Rica se utiliza una cantidad moderada de agua para reutilización. Moderada porque depende de qué sume y cómo saque uno la estadística. Hace algunos años, cuando habíamos hecho un estudio de estadísticas para eso, en Costa Rica, en ese momento en particular, se estaba utilizando el 8% de las aguas residuales generales, incluyendo viviendas e industrias.
Pero claro, era como hacer trampa porque solo una industria que reportaba reutilización era la que generaba el 40% del total de aguas residuales industriales del Costa Rica. Entonces, por supuesto que eso le sumaba un montón a la estadística porque ellos en particular reportaban que hacían reutilización. Entonces, depende de cómo uno lo haga. Si lo hacemos por número de industrias, entonces, claro, ahí es otro universo, ¿verdad? La reutilización es muy pequeña, pero lo que vale en términos de reutilización es el volumen de agua reutilizada con respecto a la que nosotros consumimos, ¿verdad? Con la que extraemos del ambiente. Entonces, pues sí, Costa Rica, en ese momento que se tomó ese dato, nos hizo mucha gracia porque estábamos como en número 11, número 12 de los países del mundo con mayor tasa de reutilización en ese momento. Ahora no, ¿verdad? En este momento, ahorita no estamos cerca de estar en los primeros puestos, pero era algo interesante porque esa industria hacía un cambio completo, ¿verdad? En la estadística. Ahora bien, la reutilización, para volver a consumir, tiene desafíos. Incluso en lugares con alta escasez de agua, las personas tienen se resisten culturalmente y social, esa es un problema, una resistencia social, o sea, no quieren tomarse el agua que ya orinaron. O sea, nadie quiere hacer eso. O sea, la única forma de que uno lo hace es porque está completamente obligado, porque no tiene otra forma de ser y porque no puede tomar más vino. Y es que en Francia, que hacen eso, uno ve que las personas realmente se resisten a eso. Países donde la escasez es tal que ya tenemos, o sea, que se secaron los pozos, que ya no hay agua, que tienen que mandar a traer agua de otros lugares, de otros países, a importar agua, eh, las personas igual se resisten a eso. O sea, es una resistencia cultural. Mm, Y es principalmente la mayor resistencia. Sin embargo, si me preguntaran a mí, uno de los problemas que tenemos cada vez con las aguas que han sido utilizadas por seres humanos es que nosotros no podemos reutilizarlas para siempre. Y eso pasa en todos los sistemas donde hay reutilización, es como reciclar. Ustedes han visto que cuando nosotros reciclamos algún plástico, podemos reciclarlo cierta cantidad de veces porque llega un punto donde ya el material no tiene la calidad suficiente para poder reutilizarse en el mismo uso, sino que tenemos que ir a usos secundarios, entonces llega un punto donde ya no se puede usar más, no se puede reciclar más. O sea, no es que uno recicle infinitamente. Lo mismo pasa con el agua. Imagínense que nosotros lo usamos y le quitamos el 90% de la sal. La volvemos a usar y ya tiene un poquito de sal. La volvemos a reutilizar y le volvemos a quitar el 90% de sal, pero entonces ya tiene un poquito más de sal que al inicio. Entonces va a salir con más sal esta vez. La siguiente vez va a tener un poquito más. ¿Qué pasa si no estamos hablando de sal y estamos hablando de fármacos? ¿Qué pasa si son pesticidas? ¿Qué pasa si son metales pesados o si son microplásticos? Entonces nosotros no podemos reciclar el agua infinitamente. Bueno, de acuerdo. Muchas gracias por esta observación, ¿verdad? Por contestar mi pregunta. Creo, Anita, que ya no hay más preguntas en el chat, ¿verdad? Está silenciada. Perdón, exacto. Sí, Bien. ya no hay más consultas. Bueno, don Mauricio, pues le agradecemos muchísimo que haya compartido sus conocimientos y su experiencia, ¿verdad? Una presentación muy bonita, muy dinámica, ¿verdad? La vamos a aprovechar para difundir, ¿verdad? Y agradecemos a todos los que estuvieron presentes en esta charla tan interesante. Ya hoy cierra nuestro primer día del tercer encuentro de gestión ambiental y competitividad empresarial que se está desarrollando aquí en la zona norte. Para mañana y el jueves tendremos sesiones presenciales, ¿verdad? Sobre las diversas temáticas para mejorar nuestro desempeño ambiental. Anita, usted por favor podrías compartir el afiche de nosotros, del subsector, por favor. Ok, antes de despedirnos, me gustaría informarles, ¿verdad?, que el subsector de gestión ambiental del INA cuenta con diversos servicios de formación y capacitación, como los que están siendo proyectados en este afiche, ¿verdad? Esta información será compartida a los correos electrónicos registrados en la inscripción, junto con la presentación de don Mauricio, ¿verdad? La exposición de hoy estará disponible también en el canal de YouTube del subsector Gestión Ambiental del Instituto
Nacional de Aprendizaje. Además de lo que son cursos como los que se ven aquí en el afiche, también nosotros tenemos el modelo de atención de asistencias técnicas, ¿verdad? Que es como un modelo de atención personalizada en capacitación para las empresas. Entonces también pueden consultar por esto. Pues no queda más que despedirse, ¿verdad? Desearles buenas noches a todos. De nuevo, muchísimas gracias a don Mauricio. Gracias a mi compañera Ana, ¿verdad? Ana Patricia, que estuvo en los controles, ¿verdad? Y para un servidor ha sido un placer acompañarles esta noche. Espero que descansen y tengan bonita noche. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.